damos gracias por esta bendición que nos das de estar juntos. Y Señor, sobre todo de estar dentro de tu Espíritu Santo, Señor, para recibir tu consejo, tu sabiduría, tu voluntad, Señor. Escríbelo en nuestras mentes, en nuestros corazones, y guíame, Señor, con nobleza, con sabiduría, para compartir esta información con tus hijos, con tus hijas, Señor. Gracias doy por sus vidas. Gracias, Señor, por este tiempo y la gran bendición de tenerte con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, familia, y utilizando todo esto que estamos platicando como argumento introductorio, pues aprovecho y decir, ¿sabemos realmente qué es vivir o qué es la vida? El diseño de Dios, pues tiene que darnos todos los secretos o todos los elementos o ingredientes que necesitamos para decir, a ver, ¿qué planeó Dios? O cómo quería Dios que fuéramos, o cómo quería Dios que su creación viviera, subsistiera, existiera, surgiera. Y me encontré con unos datos muy interesantes que quiero compartir con ustedes. Abran sus Biblias en Génesis, en la creación del hombre precisamente. En Génesis 1, me parece que es capítulo 1, perdón, versículo 27. Y dijo Dios, hagamos al hombre, dice, ¿no? Conforme a nuestra imagen. 26, gracias, hija. 26, a nuestra semejanza. Y se enseñoríe sobre todo lo creado, ¿verdad? Para ser así muy general. Porque dice los peces, las aves, las bestias. Y Dios creó al hombre. Varón y hembra los creó y los bendijo. De forma general. Pero ahí en Génesis 1 no nos dice que el hombre haya sido creado con detalles. Por eso lo hablo así, familia. Ya ustedes lo están leyendo. Y la forma en que yo se los expresé fue muy general. ¿Sí encuentran la diferencia? No hay detalles. No se marcan esos detalles precisamente. Ni siquiera cómo se llama el hombre, ni nada. Entonces en Génesis 1 el hombre fue creado de la nada. El hombre fue creado para ser señor de todo. Porque ustedes leen ahí, se enseñoríe, o sea, significa y sea señor, ¿no? De todo lo creado. Peces, aves, bestias, incluso reptiles, creo dice, ¿no? Ok. Ahora pasamos a Génesis 2, versículo, me parece que es el 6 o el 7, donde dice, y Jehová Dios, otro detalle, en Génesis 1 dice Elohim, y en Génesis 2 dice, y Jehová Dios pues formó al hombre de la tierra. ¿Sí? ¿Sí es el versículo 7? Ok. Génesis 2:7. Y Jehová Dios pues formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Sale? Hay otro versículo, ayúdenme a buscarlo, donde ya dice que el hombre se llama Adán. Esto es apenas la introducción, estoy poniendo la información para que podamos encontrar esos detalles que nos van a traer mucha bendición. Incluso si buscamos en internet el primer versículo donde el hombre es llamado Adán. ¿Por qué? Porque vean lo que dice Génesis 2:7. Y formó Dios, Jehová Dios, al hombre del polvo de la tierra. Y Adán es una palabra hebrea, la original es Adamá, en hebreo Adamá, y Adamá significa tierra. De hecho, pues el estudio de este día se llama así, el hombre de tierra.
La bendición la vamos a encontrar en un gran tesoro, una gran bendición al final, ¿sí? Porque la Biblia nos habla a través de las cartas del apóstol Pablo del primer Adán y el postrer Adán. Estamos viendo al primero, ¿sí? Génesis 2:7. Lo formó Jehová del polvo de la tierra. Y el versículo que estamos buscando, donde el hombre es llamado Adán, ¿sí? Ese nombre Adán, que en hebreo es Adamá, significa tierra. Entonces el nombre del hombre originalmente es tierra. El hombre se llama tierra. Tanto en Génesis 1 como en Génesis 1 dice Dios, hagamos al género humano, en el texto original arameo. Hagamos al género humano. También la palabra humano viene etimológicamente de dos palabras latinas, una que es humus y otra que es anus. Anus, que es un sufijo que dice pertenece a o viene a, ¿sí? Por eso la palabra mexicano, que la palabra viene de Mexica, o pertenece a Mexica, o procede de Mexica, mexicano. Italiano, que procede de Italia. Humano, que procede de humus. Humus, curiosamente, significa tierra. Entonces, humano es que procede de la tierra. Adán, Adamá, que significa tierra. Génesis 2:7, y formó Dios al hombre del polvo de la tierra. Entonces el Adaham con H. Entonces, familia, el hombre en su diseño original, hablando del hombre de Génesis 2, porque el hombre de Génesis 1 es diferente. Eso lo estudiaremos en otra oportunidad, ¿sí? Me emociono porque obviamente quisiera dar toda la información así con detalle para que no se pierdan de nada, ¿no? Y lo aprovechen al 100%. El hombre tiene esa dificultad de comprender el origen del mal. Y casi todos, humanamente hablando, y cuando digo humanamente hablando, significa sin despegarnos de lo terrenal. Humanamente hablando, sin despegarnos de ese origen terrestre o de esa esencia de tierra, decimos, ¿por qué Dios permitió que sucedieran estas cosas? Por ejemplo, en el huerto, en el Edén, en el paraíso. ¿Por qué Dios permitió? ¿Por qué Dios dejó que el hombre desobedeciera? Si Dios es Dios, Él podía hacer al hombre totalmente obediente y que no tuviera ninguna oportunidad de echar todo a perder, ¿no? Son argumentos que, digamos, son razonables, pero son humanos. Están muy lejos de una realidad divina o de un propósito celestial, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque lo divino y lo celestial no pertenecen a la tierra. Son posiciones que estoy transmitiéndoles para que podamos desprendernos o podamos divorciar el término terreno con el término celeste o divino. Entonces Adán es el hombre de tierra. El ingrediente principal del hombre, del humano, es la tierra. ¿Sí? Yo creo que es Génesis 5:1. Génesis 5:1. No sé si lo voy a leer A ver. Es de las Américas. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó, los bendijo y los llamó Adán. Ese el día en que fueron creados. Es Génesis 5:1. Génesis 5:1, ese es, familia. Génesis 5:1. Y Dios les llamó Adán. ¿Es el nombre que Dios le dio al varón? No, a los dos. Génesis 5:1. Dios llamó a la humanidad Adán, que es Adamá, que es Adahán, que significa tierra. Entonces Dios al hombre le llamó tierra. La palabra humano significa que procede
de la tierra, humanidad, procedentes de la tierra, ¿sí? De humus. Bueno, el ingrediente principal entonces es tierra. Los argumentos del hombre terrenal es, ¿por qué? Si Dios es tan grande, si Dios es tan poderoso, ¿por qué entonces pasan estas cosas o permite estas cosas? Dios, volvemos al principio en Génesis 2, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y luego formó el Edén. Plantó un huerto al oriente, lo leen en Génesis 2, más adelantito del 7, plantó un huerto al oriente, lo llenó de árboles, todo bien bonito, el paraíso, y puso ahí al hombre que creó, que había formado. ¿Por qué hago mención de este detalle? Para que despertemos, nos demos cuenta de que la tierra del Edén no es la misma de la tierra de la que Dios formó al hombre. No es la misma tierra. Entonces la tierra donde Dios formó al hombre era una y la tierra del huerto era otra. Tierras diferentes. Y Dios puso a Adán en el huerto ¿para qué? Ustedes lo pueden leer y me dan el versículo. Para que lo guardara y lo labrara. Tenemos que entender que el término guardar significa cuidar, proteger, vigilar. Y el término labrar significa trabajar para que produzca. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la tierra produce. Amén. Me disculpo si voy muy rápido hoy. A lo mejor no esperamos a los pequeños a que encuentren los versículos, pero en Génesis 1, cuando Dios está creando todo, dentro de este periodo creacional de Dios, Dios dice, y produzcan la tierra. Y eso es necesario que observen ese detalle, que la tierra ¿qué? Produce. La tierra colabora en la creación. Dice aquí, y Dios pasó a decir, produzca la tierra almas vivientes. Seres vivientes. La tierra produce seres vivientes. Y dice acá en el 7, y dice, y sopló en sus narices el aliento de vida y el hombre vino a ser un alma viviente. Así es. Esa versión está intensa y me ayuda para lo que quiero decirles. La tierra produce por orden de Dios. Adán fue hecho de ese polvo de la tierra. La tierra produce almas vivientes. Jehová con su soplo formó un alma viviente, Adán, pero es de tierra. Y lo ponen en otra tierra, en el huerto, para decirle, guárdalo y lábralo. Haz que esa tierra produzca. Qué interesante, hablando de tierras, ¿no? Una tierra cuidando otra tierra. Una tierra en Génesis 1 produciendo almas vivientes. En Génesis 2 no es la tierra produciendo un alma viviente, es Jehová produciendo un alma viviente, pero usando la tierra. Entonces el hombre es de tierra. Eran del mismo, ¿cómo puedo decir? Sí, de la misma, porque aquí dice, produzca la tierra almas vivientes según sus géneros, animal doméstico y animal moviente y bestia salvaje de la tierra según su género. Y llegó a ser así. Y bueno, perdón que... Sí, no, échale, hijo, échale. Cuando dice que Adán andaba buscando entre los animales, bueno, entre los que cuidaba y los que estaban ahí, pareja, ayuda, porque eran de la misma tierra. Que no era su género. No era su género, ¿por qué? Porque los de Génesis 1 no tienen algo que Adán tiene. ¿Qué es lo que Adán tiene y los de Génesis 1 no? El aliento de Dios. El soplo de Dios. Porque es lo que a Adán lo hizo alma viviente. Mientras que las criaturas de Génesis 1 son producidos por la tierra. Pero no tienen el soplo de Dios, no tienen el aliento de Dios. Por eso Adán es vigilante y guarda. Él tiene que hacer que la tierra del huerto produzca. ¿Produzca qué? ¿Solo árboles? No, vida. Porque el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Génesis 5:1. Y Dios le llama, tú eres tierra. ¿Sí?
no solamente al varón, sino a la humanidad, al hombre y a la mujer. Ustedes son Adán, ustedes son tierra. ¿Hasta aquí vamos bien? Estamos poniendo la información sobre la mesa, ¿sale? Pero entonces llega el día fatídico donde el hombre desobedece. Y vamos a observar ahora la maldición o el castigo, por si podemos llamarle de alguna manera, que Dios le da al hombre que desobedece. Vamos a la Biblia para que no perdamos de esos detalles. Y vamos a ver a Dios hablándole a Adán después de que desobedeció. ¿Me ayudan dándome a la cita? Y dice Dios, le dice Dios a Adán. Y a Adán dijo, porque escuchaste la voz de tu esposa y te pusiste a comer del árbol respecto del cual te di este mandato, no debes comer de él. Maldito está el suelo por tu causa, con dolor comerás su producto todos los días de tu vida. Amén. Gracias, hijo. Génesis 3, 17. 17. ¿Sale? Vamos por partes. Espero que disfruten este pancito, ¿eh? Vamos por partes. Por cuanto escuchaste la voz de tu mujer, vamos a poner los ojos en la mujer. Ya vimos cómo fue creado el primer hombre, del polvo de la tierra, y Dios sopló su aliento. Y el hombre fue un alma viviente, pero es Adán, es tierra. Y la mujer, Eva, ¿fue creada igual? No. Ojo. Aunque Dios a Eva también le llama Adán, o sea, significa también es tierra, hay una diferencia muy grande. ¿Sí? Que Eva no fue formada del mismo polvo de la tierra. Bueno, sí y no. No, ¿por qué? Porque no estamos hablando de que Dios formó dos muñecos de tierra, un varón y una mujer. No, Dios formó un solo muñeco. Y resulta que Eva surge de una costilla que Dios saca del cuerpo de Adán. Y Adán es tierra. ¿Sí? Entonces Eva está hecha de una porción. Pongan mucha atención en esto. De la tierra que formó Adán. Entonces es lo que leemos en Génesis 1. Y produzca la tierra. Bueno, ¿qué les parece si vemos ahora la creación de Eva diciendo, y produzca Adán? Produzca Adán un ser viviente. Pero no fue Adán con su voluntad. ¿Se dan cuenta? Es Dios dando la orden. A ver, Adán, ¿no es bueno que ande solo? Porque Adán, como dice Abraham, ¿no? Ya andaba ya metiéndolo a pata por otro lado. Estaba poniendo los ojos en otras criaturas. Literalmente no animales, ¿eh? Porque acuérdense que estamos hablando de almas vivientes. Sí, los animales son almas vivientes, no todos. Hay bestias que sí tienen alma y hay bestias que no tienen alma, son animales. Quiere decir entonces que había criaturas humanoides dentro de toda esa creación producida por la tierra en Génesis 1. Ojo, ¿eh? Y ahora Dios está sacando de Adán, de la tierra con la que fue hecho Adán, un pedazo, un hueso, una costilla. Y le forma a Eva. De hecho, cuando Adán despierta, porque lo duerme Dios, dice, esta sí. ¿Por qué esa expresión de esta sí? Porque las otras no. No eran compatibles. No eran compatibles. Esta sí es carne de mi carne, hueso de mis huesos, digámoslo en otro lenguaje. Esta fue hecha de mi tierra. Pero ahora otro detalle importantísimo. ¿Y sopló Dios en Eva aliento? No. Hay que poner mucha atención en eso. En la función de dónde la tomó, de sus costillas. De la costilla. La función de las costillas es proteger. Proteger, fortalecer, dar firmeza, es el tronco, es el torso. Torácica. La caja torácica es proteger y dar firmeza, dar fuerza.
Es un pedazo de tierra, no es toda la tierra de Adán. Y dijo, vamos a hacer un clon, vamos a hacer una copia. Sí, ¿por qué no la tomó de su codo? De sus dedos. ¿Qué va a hacer? De su chamorro. Para que no sea de De Monterrey. una pompa. Fíjense en estos detallitos, porque ya creo que ya se están dando cuenta para dónde vamos, ¿ah? De un pedazo de la costilla, del torso de Adán. Tomen en cuenta esto porque al final vamos a encontrar una gran bendición de ese detalle, de la costilla, del torso. Dios le hace su compañía a Adán, su ayuda idónea. Adán despierta, esta sí, lo dice la Biblia, esta sí es hueso de mis huesos, carne de... Esta sí es como yo, porque fue hecha de la tierra con la que Adán fue hecho. Con una diferencia, que Eva es ser viviente, ojo, por el aliento que recibió Adán, por el soplo de Adán, que Adán ya tiene de Dios. Dios no sopló por segunda vez en Eva. O sea que Eva es alma viviente por el aliento que tiene Adán. Y aliento, llámese soplo, llámese palabra, llámese orden, llámese mandamiento, ¿sí? O espíritu. Porque todo eso significa aliento, es ruaj. En hebreo es viento, soplo, espíritu. Entonces Eva es alma viviente por Adán. Y déjenme insistir, Dios no sopló por segunda vez. Entonces la mujer no tiene el soplo directo de Dios. Si la mujer tiene el soplo de Dios es a través de Adán. Ahí tendríamos que enseñar muchas cosas del matrimonio, por ejemplo. Es que el aliento de Dios para una familia, para la esposa, no es directamente, sino que es a través de ¿quién? Del marido, del esposo, del varón. El aliento de una familia, el soplo de Dios para una familia es a través del papá. Y la mujer es la fuerza, es el sostén. La mujer es la que edifica la casa. El hombre es el que da el aliento. La mujer es la que edifica, la que fortalece, la que hace que permanezca firme. ¿Sí? ¿Por qué insisto en eso? Porque, a ver, cuando ustedes ven lo que Dios le dice a Adán, yo les pregunto, vayan a la Biblia, observen el versículo y díganme en qué momento Dios está castigando a Adán directamente. El padecimiento de Adán será de forma indirecta. Y lo que me llama la atención es que Dios primariamente le dice, por escuchar a tu mujer, por escuchar a tu tierra. Déjenme ponerlo bajo estos argumentos. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a Adán, vas a guardar y a labrar la tierra. Y nosotros nos quedamos así francamente con una opinión religiosa diciendo, pues tenía que cuidar el huerto. Pero tierra es él. No es nada más el huerto. Tierra es el planeta. No nada más el huerto. Tierra es Eva. No nada más el huerto. Entonces cuando Dios le dice, vas a guardar y a labrar la tierra, ¿qué le está diciendo Dios? ¿El huerto? No. Le está diciendo, tú mismo porque eres tierra. Tu ayuda idónea porque es tierra. Y obviamente el huerto porque es tierra. Y indirectamente el planeta porque es Pero tú eres el líder. Tierra. Pero tú eres el Señor. Tú eres el Señor de todo. Entonces, ¿qué tiene que hacer Adán? Cuidar su tierra, cuidar su esposa, cuidar su huerto, cuidar su planeta. Porque todo es tierra. Y él es parte de ese todo, de esa tierra. ¿Dónde estuvo el pecado de Adán? Le dice Dios, por escuchar la voz de tu tierra, de tu mujer, y comer del fruto que te dije que no comieras, porque tú tenías que hacer que la tierra produzca, y ese árbol que te dije, ese no lo produjo la tierra, ese yo lo planté.
Más bien lo hizo salir del... Dice, y Dios hizo crecer del suelo todo árbol deseable a la vista, uno y bueno para el alimento, y también el árbol de la vida en medio del jardín. Sí, en esta traducción lo dice así literal, hijo, pero en otras traducciones dice, y plantó Dios. Porque uno son los árboles que producen la tierra y otros son los que Dios plantó. El árbol de la ciencia del bien y del mal, que era el prohibido, Sí. ese no lo produjo la tierra, ese Dios lo plantó. Por lo tanto, Adán tenía una responsabilidad con la tierra, no con lo que Dios plantó en la tierra, sino con lo que la tierra producía. Porque él tenía que guardar y labrarla. No solamente el huerto, insisto, sino que su propia tierra, es decir, su cuerpo, su mujer, Eva. El error está en que falló al cuidar el huerto, sí, al entrar la serpiente. ¿Se dan cuenta? Falló al cuidar a Eva, sí, al obedecerla. Falló al cuidar su propio cuerpo, sí, al comer del fruto prohibido. ¿Se dan cuenta? Se deterioró la tierra en todo sentido. El huerto por la intrusión de Satanás, o la serpiente, o del serpiente, mejor dicho, ¿sí? Eva, al ser ella aliento de Adán, porque eso es lo que significa, por escuchar la voz de tu mujer, por dejar que tu mujer te sople. Qué interesante, por dejar que tu mujer te sople, como cuando están haciendo un examen, hijos, y le dicen a su amigo, no, sóplame la 4, ¿sí? Sóplame la 2, y ustedes obedecen y es tache, ¿no? Sí. Adán cometió ese error. Adán cometió ese error de que él debía ser el aliento, él debía ser el soplo de Dios. Y en este caso, no lo fue. Eva ocupa un lugar que no le corresponde. Eva se convierte en el soplo. Pero ojo, no es el soplo de Dios. Porque ¿quién sopló en Eva? Nadie. Eva tiene vida por el soplo que Dios le dio a Adán. Pero ahora resulta que Eva platica con el serpiente y el serpiente comienza a soplar en Eva. Ah, con que Dios te ha dicho, pero yo te digo, si tú comes de este árbol vas a ser igual a Dios. Y ¡fum! ¿Qué hizo el serpiente? Sopló su aliento en Eva. Y Eva lo aceptó. Ahí es donde Adán descuidó esa tierra. Permitió que el serpiente soplara en Eva. Y ahora el aliento que Eva está dándole a Adán no es el aliento de Dios. No es el soplo de Dios, es el soplo del serpiente. Por eso cuando Dios le dice, no te voy a castigar solo por comer del fruto, Porque tuviste otro aliento. sino porque dejaste que entrara en ti otro soplo, otro aliento. Obedeciste a la tierra que yo te dije de la que fuera Señor. Es decir, ahora la tierra se enseñoreó de ti. ¿Qué les parece? Y claro, o sea, comiste de un fruto que no produjiste tú. No sé si está bien dicho. Comiste de un árbol que tu tierra que no produjo tu tierra. Este árbol yo lo planté, junto con el de la vida. Y el de la vida no estaba prohibido, y este sí. Y tú no comiste de lo que tú produjiste. Comiste de lo que yo planté, que te dije que no comieras. ¿Se dan cuenta de esos detalles? Pero ojo, la sorpresa es mayor, fíjense. Regresamos a Génesis 3:17, digo, donde Dios está hablando con Adán. Por obedecer la voz de tu mujer, por comer del fruto que te dije que no comieras, maldita será la tierra por tu causa. Pastor, Dios no bendijo a Adán. Pues la verdad es que sí lo maldijo. Dios no maldijo a Adán, sí lo maldijo. ¿Por qué? Porque Adán es tierra.
¿Y qué está diciendo Dios? Maldita será la tierra. No está hablando, hubiera estado padre porque así hubiéramos entendido muchas cosas más fáciles. Maldito serás, Adán. Porque Adán significa tierra. Maldita será la tierra por tu causa. ¿Qué va a suceder con la tierra? Te va a producir abrojos, espinos. Ahora con el sudor de tu frente comerás. Y solo hierba, no fruto. Qué tremendo. ¿Dónde estoy? ¿Ya lo encontraron? En la En el 19, 17 al 19. Ajá. Maldita será la tierra. Han oído muchos predicadores diciendo, el trabajo es una maldición por la desobediencia de Adán. Ahora tenemos que sudar. No. Si ya entendieron toda la información que les estuve dando desde el comienzo de esta charla, se darán cuenta de que el trabajo no es una maldición. Labrar, hacer que la tierra produzca, no es una maldición, es una bendición. Cuando ya se nos abren los ojos y entendemos esta revelación, a ver, el hombre originalmente es tierra, y el hombre tiene que hacer que la tierra produzca. El hombre tiene que hacer que la esposa produzca, el hombre tiene que hacer que los hijos produzcan, el hombre tiene que hacer que la misma tierra literal, físicamente hablando, produzca. ¿Qué necesitamos hacer hoy en día para que la tierra literal produzca hierba, como dice que al final Dios decidió que sucediera? ¿Necesito trabajar la tierra para que la tierra produzca hierba? No. La tierra solita produce la hierba, pero esa hierba no es comestible. O sea que si tú quieres hierba que puedas comer, la tienes que trabajar. ¿Sí? Eso hablando de la tierra como tal. Pero ahora, entendiendo que somos tierra nosotros, entonces ahora, ¿cómo hago que esta tierra produzca? Si quieres algo comestible, la tienes que trabajar. ¿Cómo hago que mi esposa produzca? Solita puede producir hierba, pero no es comestible. Tienes que trabajarla. Tiene que tener el aliento. Ese es el Correcto. sí, el aliento de Dios. Yo tengo que tener el aliento de Dios para producir frutos de Dios. Mi esposa yo la tengo que trabajar para que tenga el aliento de Dios a través de mí, para que produzca frutos de bendición, y así mis hijos, y así mis proyectos, y así mis planes, y así mis sueños, y así mis anhelos, y así el destino de Dios. ¿Se dan cuenta cómo lo que platicábamos al principio no está desconectado de esto? Sí, claro. Todo lo que emprendamos. Todo lo que emprendamos, todo lo que decidamos hacer, con el aliento de Dios, es bendecido, es bendición, es éxito, es triunfo, es logro, es victoria. Cuando no es el aliento de Dios lo que nos mueve, es todo lo contrario. Hasta el matrimonio, la relación familiar, el emprendimiento financiero, todo. Sin ese soplo de Dios correcto, es maldición. Ahora, con el sudor de tu frente, con el sudor de tu frente. ¿Hasta aquí cómo estamos? ¿Verdad? ¿Estamos entendiendo esos detallitos? Bueno, Cuando, sí. cuando fue Eva creada, le llamaron Adama, o bueno, Adán también, Adán, porque era de Adán. tierra. Y después se le cambió el nombre, pero Adán le cambió el nombre Eva, a Eva. madre de todos los vivientes. Y dice, porque ella tenía que llegar a ser la madre de todo el que viviera. Génesis 3, ¿qué? 3:20. Génesis 3:20. Entonces,
no sé, se cambió el destino de la creación por desobediencia, es decir, el hombre tendría que hacer o sea, nosotros tendríamos que como hombres dar vida A la a, mujer. no, a la mujer y dar vida además a, no sé, a lo mejor a A los los hijos, hijos. pero como desobedeció, se cambió todo, ahora las mujeres son las que dan la vida, Ahora son ellas las que ahora producen. son las que producen. Ujú, exactamente. Sí, porque si se dan cuenta, eso sí se los marqué. Porque Adán era el señor de esa tierra. Y al escuchar la voz, Dios le está diciendo, la tierra terminó siendo tu señora. Ajá. Tú tenías que mandarla a ella y al final terminaste obedeciendo su mandato de ella. O sea, cambiaste los órdenes de autoridad. Yo te puse para que seas señor, no para que obedezcas. Y el hombre al desobedecer ahora termina obedeciendo. Queda clarísimo, por escuchar la voz de tu tierra, por escuchar la voz de tu mujer. Tú fuiste creado para ser el aliento de ella, no al revés. Ella no fue creada para ser tu aliento, que al final fue lo que sucedió, pero el aliento que Eva le da a Adán no es el de Dios, es el de la serpiente. ¿Sí? Encuentran esos detalles interesantes, ¿no? Bueno. ¿Y ahora qué, pastor? Sí tenemos un gran dilema. Sí, porque nosotros seguimos siendo tierra. Pero estamos hablando de la historia del primer Adán. Ahora vamos a ver al postrer Adán. ¿Quién es el Claro. postrer Adán? Jesús. También es llamado Adán. ¿Qué implica esto? También es tierra. Pero Jesús viene a hacer las cosas diferentes. Para empezar, no pidió una Eva. No anduvo buscando ayuda idónea. Porque ese fue el error del primero. Por eso Jesús no vino a repetir los errores del primero, sino que vino a corregir los errores del primero. Él nace no por voluntad de varón. Hablando de Jesús, el postrer Adán nace por voluntad de Dios. Otra vez vemos que el aliento de Dios, que en este caso es el Espíritu Santo. Y vino el Espíritu Santo, vamos a buscar ese versículo, y se posó sobre María y nace Jesús, y es engendrado Jesús. Vamos a buscar ese versículo. Porque Espíritu es Ruaj, porque Ruaj es soplo, aliento, viento. ¿Sí? Y dice la Biblia, y vino el Espíritu Santo, se posó sobre María y es engendrado Jesús. Jesús, aunque es tierra, ahí está otra vez el aliento de Dios. El soplo de Dios en el nacimiento de Jesús. Mateo 1:18 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Ese es un versículo que ayuda. Y hay otro que dice así literal, y el Espíritu Santo se posó, o el Espíritu Santo vino sobre María, porque eso es lo que quiero que se vea literalmente visible, ¿no? Como el soplo de Dios, el Espíritu de Dios, el Ruaj de Dios. Lucas 1:35. 1:35. Lucas 1:35. Lucas 1:35. ¿Cómo dice? Dice, pero María, bueno, desde antes, ¿no? Pero 34, pero María dijo al ángel, ¿cómo será esto, puesto que no estoy teniendo coito con varón alguno? En respuesta el ángel le dijo, Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso también lo que nace será llamado Santo, Hijo de Dios. Ahí está. Gracias, hijo. Lucas 1:35. El Espíritu Santo sobre María, el aliento de Dios. Ahí está el soplo de Dios. Como Jesús es llamado el postrer Adán, entonces esto implica que sigue siendo tierra. En Génesis 1 veíamos a Jehová soplando sobre Adán.
En Lucas 1:35 no es Jehová, es el Espíritu Santo. Ah, ya, esa es una diferencia. Quiere decir que el aliento cambió. El soplo ya no fue el mismo. El soplo tuvo que ser diferente. Porque, claro, estamos hablando de la materialización o el encarnamiento de Dios mismo. Ahí está implícito. Por eso tuvo que intervenir el Espíritu Santo. Ya no es Jehová el que sopló. ¿Quién fue? El Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la encarnación de Dios mismo. Pero no por eso implica que no hay una como sumisión o sujeción a lo que es tierra. Jesús, aunque es Dios mismo, ahora se vuelve tierra. Eso es importante que lo tengamos siempre presente, ¿no? Para no caer en el error de muchos cristianos. Es que Jesús... el espíritu apostático de decir, Jesús era Dios, pues ¿cómo no iba a hacer todo lo que hizo? ¿Cómo no iba a quejarse? ¿Cómo iba a guardar silencio en medio de tanto dolor? ¿Cómo no iba a poder caminar sobre las aguas? Pues si era Dios. No. Él era tierra, era Adán. ¿Sí? Él no buscó ayuda idónea. Así es que no tuvieron que sacar ningún hueso. Pero cuando Jesús es crucificado, dice que le abren un costado, le abren su costado y de ahí sale un hueso. ¿Qué sale? Sangre y agua. Agua y sangre. Tome nota de eso. Agua y sangre. No sale un hueso, no sale tierra. Sale agua y sangre. Agua, espíritu, sangre, alma. La sangre es el alma del ser humano. Y el agua, este es el nuevo ingrediente. Porque en el primer Adán no había agua. Sí, pastor, pero ¿cómo hizo Dios el muñeco de barro? Tuvo que hacerlo con tierra y agua. Pues, pero la Biblia literalmente no nos dice que haya hecho lodo o una masa de arcilla. No dice. Y ahora acá sí, en Jesús, en el segundo Adán, en el postrer Adán, vemos que en lugar de que salga un pedazo de tierra, un hueso, no, sale agua y sangre. Del costado de Adán nace la Eva de Jesús, nace la Eva del postrer Adán, pero esta Eva no es igual que la primera. Ojo, también esta Eva, la de Jesús, no tiene otro soplo. No le sopla el Espíritu Santo. De hecho, lo interesante es que esa agua y esa sangre, ¿a dónde van? A la tierra. ¿Por qué? Porque la tierra tiene que ser redimida. Tiene que ser... volver a dar fruto, ¿no? Tiene que ser cambiada, restaurada, sanada, porque estaba maldita. ¿Cómo Dios va a sanar esa maldición? Con el agua y la sangre ¿de quién? Del segundo Adán. No con tierra. Ojo con eso, no con tierra. Con agua y sangre. Vamos a sanar la tierra. Pero resulta que lo que sale del primer Adán es Eva. Y lo que sale del segundo Adán también es Eva. Pero esta Eva no va a echar a perder todo. Qué tremendo. Esta Eva tiene que sanar todo. La tierra del segundo Adán, su cuerpo, igual es enterrado, es sepultado. Pero esa tierra no se corrompe, es decir, el cuerpo, el cadáver de Jesús no se vuelve polvo, como le dijo Jehová al primer Adán. Polvo eres y al polvo volverás. Eso lo leímos hace rato en Génesis 3. Polvo eres, porque del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. Por cierto, se me estaba pasando el castigo para la serpiente, para el serpiente. Le dice, te arrastrarás sobre tierra. Híjole, bueno, eso ya es un tema tremendo también, ¿no? Porque le dice a la serpiente,
te arrastrarás sobre tierra y polvo comerás. O sea, Satanás termina siendo maldito, diciendo ahora tu dieta será Tu maldición. tu maldición. La misma tierra que tú estás maldiciendo va a ser tu alimento. Bueno, eso ya lo dejo. Sería como que tomar un rumbo diferente y dar un tema alterno o paralelo a lo que estoy tratando de compartir con ustedes este día. Espero estén disfrutando el pancito, familia. Pero bueno, dejamos ya de lado a la serpiente que al final termina comiendo, arrastrándose por tierra y comiendo tierra, ¿sí? Lo dejamos para un tema secundario. Y regresamos con el postrer Adán, que ahora no es tierra lo que va a usar Dios para formar la Eva del segundo Adán, sino que es agua y sangre. El primer Adán dijo, esto es hueso de mis huesos, carne de mi carne. El segundo Adán no va a decir esto. El segundo Adán va a decir, esto es espíritu de mi espíritu y alma de mi alma. O sea que el ingrediente importante, el ingrediente principal de la creación de la segunda Eva no es tierra. ¿Y quién es la segunda Eva? Gócense y alégrense conmigo, es la iglesia. Y ahí fue el bautismo de sangre y agua, ¿no? El bautismo de agua y sangre. Que es con lo que quiero culminar el mensaje esta mañana, familia. Quiero cerrar el mensaje con necesito nacer de nuevo. Y el sacerdote, ¿cómo, Señor? ¿Voy a regresar al vientre de mi madre? Ay, dice Jesús, ¿cómo siendo un doctor no te tengo que enseñar lo básico? Tienes que nacer de agua y de espíritu. Ese es el nuevo nacimiento. Lo vamos a encontrar en el relato en el evangelio, en uno de los evangelios donde Jesús está frente a Nicodemo. Vamos a buscarlo. Para ir entendiendo que ahora el ingrediente principal de la iglesia Es Juan 3:5. Juan 3:5. El ingrediente principal de la iglesia ya no es tierra. ¿Juan qué dije? 3:5. Juan 3:5. Si se dan cuenta, entonces el problema de la humanidad siempre ha sido ¿qué? La tierra. Porque la tierra está maldita. ¿A causa de qué? De la desobediencia, de la deslealtad del primer Adán. ¿En qué consistió la desobediencia, la deslealtad del primer Adán? En que al final la tierra terminó mandándolo. ¿Qué es lo que sucede actualmente con nuestras generaciones humanas? Lo mismo. La tierra los manda. ¿No? El varón es ahora, ¿cómo se dice en Michoacán? Ay, se me olvidó. Mandilón. Ahora el varón es mandilón. ¿Por qué? Porque lo manda la mujer. Por supuesto que no estoy hablando ni promulgando el machismo. No, se habla, el diseño original de Dios es que el hombre fuera el Señor, el protector, el aliento, el impulso, el soplo, las ganas, el motivo, la razón. No al revés. No al revés. ¿Por qué una familia tiene tantos problemas? Porque las cosas están fuera de orden. ¿Por qué un matrimonio no prospera? Porque las cosas están fuera de orden. ¿Quién está mandando? La tierra. La tierra está tomando el señorío. No es Dios, no es su aliento. No es el diseño de Dios, es el diseño corrupto del hombre desobediente. Bueno, Juan 3:5. ¿Quién no quiere leer? A ver, JP. Que venga de tu ronco pecho, campeón. Ya no estoy ronco. Ah, ya.
Respondió Jesús, de cierto, te digo que, ay, perdón, Que el que no naciere. que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Gracias, Silvia. ¿Qué necesitamos para entrar al reino de Dios? Nacer. Nacer de agua y de espíritu. Entonces ya la tierra ya no figura. Porque está escrito, carne y sangre no heredarán el reino de los cielos. Jesús, el postrer Adán, cambió la fórmula. De modo que ahora los herederos del reino, de la vida venidera, de la eternidad futura, no participa la tierra. Eso se modificó por el postrer Adán, que vino a resarcir, a corregir, a restaurar todo lo que el primer Adán hizo mal. Y ahora Jesús, ¿qué está haciendo? Está haciendo que la tierra produzca vida. ¿Cómo? Al derramar sobre ella su agua y su sangre. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. ¿Qué tuvo que hacer Jesús? Derramar su agua, su sangre, principalmente su sangre, para que la tierra dejara de ser maldita. Pero ya no es parte en el reino de Dios. La sana, ¿sí? La restaura, la perdona, pero ahora en el reino de Dios entra solamente lo que nazca de agua y de espíritu. ¿Qué significa esto, familia? El término que utiliza mucha comunidad cristiana, mucha iglesia cristiana es, ya no seas carnal, sea espiritual. Podríamos asociarlo a esto que estamos comprendiendo hoy, que se nos está revelando. A ver, ¿qué es carnal? Pues ser tierra. ¿Qué es carnal? Pues que la tierra te mande. ¿Qué es carnal? Que tú obedezcas. ¿Qué es carnal? Que tú no seas el Señor, sino que tú seas el criado. Eso es ser carnal, que obedezcas a tu estómago, que obedezcas tus placeres, que obedezcas tu carne, tu cuerpo, tus sentidos, que estés al pendiente de qué dice tu esposa, qué dice el vecino, qué opinan los demás, porque es lo que vas a obedecer. Tú no eres el Señor de la tierra, sino que la tierra es tu señora. Fuerte, ¿no? ¿Y ahora qué hizo Jesús? Vino a corregir todo eso. Vino por lo que se había perdido. Vino a restaurar todo ese desorden y vino a poner las cosas en su lugar. Con el derramamiento de su sangre, con la salida del agua de su costado, nace la Eva, la iglesia, y ahora esta iglesia no es de tierra, no es de hueso. El segundo Adán no dice esto es hueso de mis huesos, carne de mi carne. El segundo Adán dice esto es alma de mi alma, espíritu de mi espíritu, agua y sangre. Entonces, dice Jesús a Nicodemo, necesitas nacer de agua y del espíritu. Digamos en palabras más entendibles o más sencillas, necesitas ir dejando de ser tierra. ¿Cómo me doy cuenta que la obra de Jesús es eficaz en mi vida? Cuando dejas de ser tierra. ¿Y ahora qué voy a hacer? Agua. Agua. Cuando Dios hace al primer hombre, el de Génesis 1, ¿cómo estaba la tierra? La tierra era agua. Cuando el hombre peca y Dios se arrepiente de haber formado al hombre y ponerlo en la tierra, ¿con qué juzga Dios a aquella generación? Con agua. ¿Cómo limpió a aquella generación? Con agua. Por eso ahora los bautismos, los lavamientos es con agua y con espíritu. ¿Qué tenemos que hacer? Dejar que el Señor derrame sobre nuestras vidas el agua, su sangre para perdonar nuestros pecados y el agua para quitarnos la tierra.
ya no encuentro otros argumentos más sencillos o más simples para decirles, a ver, tenemos que ir dejando de ser tierra. Esto implica muchas cosas, pues tenemos que ir dejando de ser terrestres, tenemos que ir dejando de ser terrenales, tenemos que ir dejando de ser obedientes a la tierra, porque aunque la tierra está siendo sanada, dice la Biblia que la tierra gime, la tierra está sufriendo, está desesperada, ansiosa, dicen las versiones modernas, por ver la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Qué significa esto? Que la tierra vuelva a ser llena, vuelva a ser cubierta de agua. No, esta vez no un agua literal o un agua física. No sé, es raro decir agua física, ¿no? No un agua literal, H2O, sino que ahora estamos hablando de un elemento espiritual. Un elemento espiritual. ¿Sigo? El 8 dice, el viento sopla donde quiere y oyes su sonido, oyes, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. El ingrediente es oír, ¿no? Oír. Pero es el soplo de Dios, el viento. Es lo que nos va a hacer que nosotros dejemos de ser agua, de ser tierra, y comencemos a ser. No oír la tierra sino el Espíritu. Exactamente. Exactamente. No escuchar la tierra, sino al Espíritu. Al Espíritu Santo y al Espíritu que somos nosotros, porque somos Espíritu. Sí. Jesucristo vino a quitarnos la naturaleza terrenal y a darnos una naturaleza espiritual. Qué tremendo, familia. Espero que disfrutes de este pan. Bueno, ya se dieron cuenta que no es pan. Es alimento sólido. Hablando de pan, dice, y con el sudor de tu frente comerás tu pan. Lo interesante pues es de que se supone que estaba Adán comiendo de todo lo que veía de los frutos, ¿no? Frutos, no comía pan. No comía pan. Y con el sudor de tu frente. Y después Jesús cuando sube a orar y suda, sí, dice que sudaba como gotas de sangre y caían a la tierra. De sangre, sí. ¿Y qué hacía Jesús siempre con sus discípulos? Partía el pan y tenía una forma peculiar de partirlo. ¿Por qué? Porque Jesús estaba dando un mensaje silencioso. Hay que acabar con esta maldición. O sea, ya. ¿Cómo se dieron cuenta los discípulos que era Jesús, que no lo reconocían? Cuando partió el pan. ¿Qué quiso decir Jesús con ese mensaje? Ya no vamos a comer pan. Como el primer Adán, ya no. Ahora hay que volver a comer del fruto. ¿De cuál fruto? De lo que planta Dios, no de lo que nos da la tierra, que es lo que nos hace espirituales, la voz de Dios, el viento de Dios. No escuches lo que te dice la serpiente, lo que te dice Eva, lo que te dice la tierra, no. Escucha a Dios. Habían solamente 2 árboles que Dios plantó que no produjo esa tierra. El árbol de la vida y el árbol de la ciencia. Quiere Dios que comamos más del árbol de la vida. Y ahora no nos prohíbe el árbol de la ciencia. De hecho, lo que estamos haciendo ahorita es comer más de ese. Exactamente, estamos comiendo del árbol de la ciencia sin el aliento del serpiente. Estamos comiendo del árbol de la ciencia con el aliento de Jesucristo, del Espíritu Santo, de Dios. Y ahora ese fruto que era prohibido no nos maldice, nos bendice. Pero necesitamos comer del árbol de la vida, que es Jesucristo, que es lo que nos va a hacer dejar de ser tierra y comenzar a ser agua. Que el agua es un tipo, una sombra, una figura del Espíritu. El hombre fisiológicamente hablando es 70 y tantos % agua y lo demás es tierra.
Un porcentaje mucho menor, porque también hay gas, también hay aceites. Entonces no estamos hablando de un 30% tierra. Es interesante descubrir que el 30% domina sobre el 70%, cuando lógicamente debería ser al revés. Pues amén, amén y amén. Espero que se hayan gozado con esta palabra, familia.